Hola, ¿qué tal amigos? Hoy vamos a trabajar un nuevo video. Vamos a hablar sobre el sistema de justicia penal, acusatorio adversarial, y vamos a hablar en este video de los 10 principios que nos enumera el Código Nacional de Procedimientos Penales. Vamos a comentar que algunos no son estrictamente principios, pero bueno, vamos a irlo comentando. Primero que vamos a decir es que un principio o los principios son parámetros, son reglas generales, son conceptos en el cual se fundan otras ideas, ¿sale? Son como aquellas reglas de carácter general que sirven como guía o directriz para todo un sistema. En este caso, estos principios son justamente eso, son parámetros, son ideas básicas y fundamentales sobre las cuales se construye todo el sistema de justicia penal, ¿sale? Bueno, vamos a ver que los 10 principios que nos enumera nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales son los siguientes: el de publicidad, contradicción, continuidad, concentración, inmediación, igualdad ante la ley, igualdad entre las partes, juicio previo o de debido proceso, presunción de inocencia y la prohibición de un doble enjuiciamiento. Son los 10 principios básicos, ¿sale? Vamos a empezar por este principio, porque así nos aparecen en el Código Nacional de Procedimientos Penales, a partir del artículo 4 y 5 y todos los subsecuentes, ¿sale? ¿En qué consiste el principio de publicidad? Si se dan cuenta, no pusimos como principio la oralidad, esa característica que establece que la mayoría de las audiencias, o de preferencia todas las audiencias del proceso, se van a hacer de manera oral, porque la oralidad no es un principio, sino más bien es una cualidad o una característica, ¿sale? ¿En qué consiste el principio de publicidad? Bueno, la publicidad se refiere a que todas las audiencias serán de carácter público. Por lo tanto, cualquier persona, tenga interés jurídico o no, puede estar presente en las audiencias, puede asistir, puede ser el observador de esas audiencias. Esto con una finalidad, ¿no? Que sea la misma sociedad quien sirva para controlar al juez y que éste no se vea motivado por intereses económicos o de relaciones de influencia, y que pueda favorecer a alguna de las partes. Con esa finalidad se hace. El mismo Código Nacional nos va a establecer algunas restricciones en las cuales las audiencias van a ser de carácter cerrado. Esto cuando por motivos de seguridad, cuando en la audiencia intervenga menores de edad, se tenga entonces que restringir el acceso a ciertas personas, ¿no? O al público en general, ¿sale? Pero la publicidad como principio se refiere a que todas las audiencias deben de ser público, por lo que cualquier persona puede acceder a ellas, ¿sale? El principio de contradicción. Este principio establece que todo acto o todo impulso procesal que inicia alguna de las partes, la otra tiene derecho a refutarla, ¿no? Entonces tiene derecho a contradecir y aportar pruebas y argumentos en contra de esa pretensión de una de las partes, ¿sale? El proceso o la característica esencial del proceso tiene que ser la contradicción entre las partes, que una argumenta, la otra tiene derecho a contraargumentar, a probar o a desmentir el dicho de la contraparte. En eso consiste el principio de contradicción. El principio de continuidad. Todas las audiencias se deben desarrollar en una sola, o por lo menos en la mayoría de. Evitar que los procedimientos se vuelvan largos y tediosos. Este principio de continuidad establece entonces que las audiencias deben de ser continuas, ¿sale? Deben de resumirse en el menor tiempo posible, ¿sale? En eso consiste el principio de continuidad. El principio de concentración está relacionado con el anterior, en el sentido de que en un mismo periodo de tiempo se puedan celebrar el mayor número de audiencias
con la finalidad de darle celeridad al proceso, que se concentren varias audiencias en un mismo día, por ejemplo. También este principio hace referencia a que en caso que hubiera una dualidad de procesos o de procedimientos, que se unificaran y se hicieran un solo procedimiento, ¿sale? Bien, ¿en qué consiste el procedimiento de inmediación? Tiene que ver con la inmediatez, inmediato, ¿sale? Porque en el anterior sistema de justicia penal, ya comentábamos en algún momento que el juez delegaba sus facultades a sus secretarios de despacho, y estos eran los que desahogaban las pruebas e incluso dictaban la sentencia. En este caso, todas las audiencias deben de ser en presencia del juez. El juez tiene que estar presente en todas y en cada una de las audiencias. Él tiene que presenciar de manera inmediata el desahogo de las pruebas, la argumentación de las partes, el diálogo, para que él pueda tener una relación directa con los involucrados, con las pruebas, y a partir de ahí pueda formarse un juicio al momento de dictar la sentencia. Este principio de inmediación se refiere entonces a que el juez tiene que estar presente en todas las audiencias. Bien, el principio de igualdad ante la ley establece que todas las dos partes, sin importar sus condiciones de género, de raza, de nivel económico, tienen los mismos derechos para poder acceder a la justicia, ¿sale? Por otra parte, tenemos el otro principio, igualdad entre las partes. Una cosa es igualdad ante la ley, que todos tengamos la misma posibilidad de poder acceder a la justicia, de tener los mismos derechos, pero otra es que todos tengamos las mismas posibilidades. Por eso hablamos de igualdad entre las partes. En este caso, los órganos jurisdiccionales o de procuración de justicia tienen que velar porque una de las partes tenga también las mismas posibilidades para poder ejercer su derecho como la otra parte. Es decir, si una parte tiene posibilidades económicas para pagar peritos, para pagar abogados, y la otra parte no, el sistema tendría que procurar para que esa otra persona también tenga las mismas posibilidades de estar en las mismas condiciones y poder enfrentar el proceso frente a su contraparte, ¿sale? Por eso es que hablamos de una igualdad entre las partes. Como principio, ¿sale? Tenemos el otro principio, que es juicio previo y debido proceso. Yo pienso, es a criterio muy personal, que esto no es un principio como tal, es más bien un derecho, ¿no? ¿En qué consiste? Esto está relacionado con el artículo 14 constitucional, es un principio de legalidad que establece que ninguna persona podrá ser privado de su libertad, o en este caso podrá ser condenado a alguna pena si no es a través de un juicio previo, ¿no? A través de un procedimiento, en este caso penal, en el cual se le dicte una sentencia por un órgano que esté facultado para ello, en este caso por un juez en materia penal, que dicte una sentencia. Solamente hasta entonces esa persona podría ser condenado a alguna pena, mientras tanto no. Por lo tanto, hablamos de que es necesario un juicio previo que se siga conforme a un procedimiento establecido por las leyes vigentes en nuestro país, ¿sale? En eso consiste este principio, que yo les decía, para mí no es un principio si consideramos el concepto de principio que mencionábamos al principio de nuestro video. Bien, tenemos el otro principio, que es el de presunción de inocencia. Todas las personas tenemos el derecho de que se presuma que somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario, pero en este caso se presume nuestra inocencia hasta que exista una sentencia dictada por un juez en donde se nos declare culpable o responsable de un delito. Mientras tanto no exista una sentencia, seguimos siendo inocentes y por lo tanto se nos debe de tratar como personas inocentes.
Este principio muchas veces se viola, a veces desde los medios de comunicación, cuando apenas es detenido una persona y ya se empiezan a emitir juicios de valor moral y ético, cuando incluso hasta se les empieza a dar el trato diferente, cuando aún no existe ninguna sentencia en contra, ¿no? Ahorita que si ustedes son aficionados del fútbol, están enterados que ocurre algo curioso con el futbolista Dieter Villalpando de las Chivas de Guadalajara. Es acusado de un delito grave que es la violación a una muchachita de 21 años, ¿sale? Y como consecuencia, su club lo que hace es rescindirle el contrato. Todavía no existe una sentencia hacia ese jugador en el cual se declare que es culpable. Sin embargo, su club ya lo está tratando como si fuese culpable, ¿sale? Se está violando en su favor ese principio de la presunción de inocencia, ¿no? Él tendría que argumentar, ese ya es un tema que él tendría que tratar con su club y con sus abogados, pero nos sirve a nosotros como ejemplo de cómo muchas veces se viola este principio de presunción de inocencia, porque aun cuando no hay una sentencia dictada por un juez, se le empieza a dar a la persona un trato distinto, ¿no? Como si fuese culpable. Entonces, a eso se refiere este principio de presunción de inocencia. Bien, ¿y a qué se refiere el último principio de prohibición del doble enjuiciamiento? Está regulado en el artículo 23 de nuestra Constitución, que establece que nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo hecho, ¿no? Es decir, una persona cuyo proceso legal ha llegado a sobreseerse o a una sentencia en el cual se le ha declarado inocente o ha sido absolutoria, no puede ser procesado nuevamente por ese mismo hecho, porque ya fue juzgado en un primer momento, ¿sale? Eso es para mí también más un derecho de el acusado que un principio de nuestro sistema de justicia penal. Sin embargo, en el Código Nacional de Procedimientos Penales está enumerado como un principio. Hasta aquí hemos tratado de explicar en qué consisten los principios de este sistema de justicia penal. Es decir, este sistema debe de estar regido por estas normas de carácter general. Deben de ser públicas, debe de existir la contradicción, ¿sale? Y por lo tanto la imparcialidad del juez, ¿sale? Debe existir una continuidad en las audiencias, deben de ser continuas, y para darle una celeridad al proceso debe de existir una concentración de procedimientos y una concentración de audiencias, justamente para lo que decíamos, la celeridad del proceso. Tiene que estar el juez presente en todas las audiencias, tiene que existir una igualdad ante la ley en el cual se prohíba la discriminación, la desigualdad de género, etcétera. ¿Sale? Tiene que haber una igualdad entre las partes, garantizar que las dos partes tengan las mismas posibilidades para poder ejercer sus derechos durante el proceso. Tiene que existir este principio de que para que una persona pueda sufrir alguna pena impuesta por el Estado, tiene que ser a través de un juicio previo que se le ha seguido, en el cual se le ha encontrado responsable y por lo cual se le ha impuesto una sentencia. También el principio de presunción de inocencia, donde todos debemos de ser considerados y tratados como inocentes hasta que no exista una sentencia dictada por un órgano judicial en materia penal. Y bueno, finalmente, la prohibición del doble enjuiciamiento. Espero que este video sea de mucha ayuda para todos ustedes, que se suscriban y nos regalen un like. Vamos a seguir trabajando más temas para que podamos ir entendiendo cómo se sigue un procedimiento penal. Todos en algún momento somos propensos a enfrentar un tipo de procedimientos igual, que no lo deseamos, pero son cosas que pueden pasar, y más vale pues por lo menos tener noción y que no nos vayan a engañar.